Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar un poco de Óscar Aranda, que está siendo uno de los jugadores más interesantes a nivel de talento en cuanto al comienzo de temporada del Real Madrid Castilla y también del juvenil, porque le hemos visto con el juvenil A también jugar la Youth League. Un jugador que, desde luego, podemos considerar que ha dado un paso al frente, y no me voy a evocar aquí a cuestiones pretéritas de sus orígenes futbolísticos y cuestiones varias que podríamos hacer un monográfico de Óscar Aranda, sino que me voy a centrar en lo más pragmático a nivel futbolístico, el crecimiento de un jugador que por condiciones físico-técnicas puede ser muy, pero que muy potable para un Real Madrid de primer equipo en el futuro, si madura en su juego, que obviamente con su edad es algo que tiene que ir calibrando, ¿no? De alguna manera. Pero lo que me está pareciendo realmente súper interesante de Óscar Aranda es su capacidad para poder desenvolver un disparo rápido. Conduce, dispara, conduce, dispara, conduce, pasa. Es un jugador que toma buenas decisiones en el terreno del juego. Mejorables. Bueno, también futbolistas en la cantera, los cuales están llamando mucho la atención, como Morante o en mayor medida Bruno Iglesias, tienen que hacer una mejor toma de decisiones y no por ello están dejando de llamar la atención. Aranda creo que es uno de esos futbolistas modernos, de última generación, con capacidad de acelerar en poco espacio, de jugar en distintas zonas del campo dentro de esa línea 3/4 y de finalizar de manera muy, pero que muy correcta. Tiene muchísima definición, para mí, un grandísimo golpeo. Hacía tiempo que no veía un jugador no solo golpear tan bien al balón con su derecha, sino hacerlo tan rápido. Dispara y no necesita prácticamente hacer mínimo esfuerzo, ¿no? Ni necesita un recorrido para el lanzamiento ni nada. Coge, pum, dispara. Fácil y sencillo. Creo que va a ser un jugador que si se le presenta la oportunidad la va a aprovechar. A nivel de carácter veo que es un tipo que lucha, que compite, que tiene ese gen, lo cual ya, si bien adherido, muchísimo mejor porque le va a facilitar la vida como futbolista, acabe o no en el primer equipo del Real Madrid, pero a día de hoy yo le pondría entre los 5 jugadores más interesantes en cuanto a la cantera madridista se refiere. 5 o 6 jugadores más interesantes. Es fuerte, es veloz, tiene un gran golpeo, buen último pase, es un tipo que acelera muy bien el juego, apoya luego la situación de encontrar una mejor solución a los centrocampistas, a los pivotes dentro del Real Madrid Castilla, por lo que, bueno, creo que era necesario en un canal como Os Madridismo al Día mencionar a Óscar Aranda. Está siendo un jugador de moda, marcando goles importantes como al Nastic, haciendo partidazos como en la Youth League frente al Inter, y creo que va a seguir creciendo. Toca estar muy atentos a este jugador, porque creo que va a despertar muchísimo interés dentro del fútbol al más alto nivel. Cuando digo al más alto nivel, creo que ya de por sí es un jugador para primera división a medio plazo, y que si sigue con este crecimiento, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser jugador realmente apto para el primer equipo en una hornada de cantera, que es desde hace mucho tiempo la mejor que tenemos. Y el nombre propio, entre otros, es el de Óscar Aranda.